Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Queimada Magazine. Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los teleoyentes de Queimada Magazine, un programa más. Recuerden conectarse siempre a nuestras redes sociales, @Twitter, en Queimada Magazine, en Instagram Queimada Magazine, en YouTube Queimada Radio y en nuestra página web y página de Facebook Queimada Magazine. ¡Feliz! Estoy dichosa porque por fin Dios me ha permitido tener el privilegio de una de las voces más icónicas en la radio a nivel del eje cafetero y en Colombia, una voz que enamora a pesar de los tiempos y sigue siempre con ese mismo timbre característico, no muta. Un mentor, un amante de la música, yo diría que un hombre de las artes colectivas, Federico Moris Alzate. Federico, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenido a nuestro programa Queimada Magazine. Gracias infinitas por aceptar nuestra invitación. Ni más faltaba. Un abrazo, Diana, y a Edward, gracias por la invitación y me siento muy honrado de estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Yo diría que honrados nosotros, ¿cierto, Edward? Estamos honrados porque hemos esperado este momento hace rato. Tenemos muy buenas referencias, nuestros invitados han dado y han hablado muchísimo de usted, entonces desde luego como que esa semillita y esa curiosidad por tenerlo con nosotros está desde hace rato. Lo que pasa es que cuando le dicen a uno que es, ¿cómo fue que me dijo Diana ahora? Un ícono. ¿Un ícono es? Para mí eres un ícono. Cuando le dicen ahorita que, perdona, que te dicen que es una leyenda, ya está uno como de salida entonces, porque... Pero muchas gracias por las palabras. No. Esa voz jamás morirá. Yo creo que es una de las voces que adicional me inspiró a mí a fortalecerme y a querer estar en la radio, porque pues la capacidad que tiene Federico de hacerlo soñar a uno cuando lo escucha en una transmisión, cuando lo escucha anunciando una canción, cuando hace sus promos, pues eso es pocos en Colombia lo hacen. Para mí, Federico, discúlpame que te ponga en el rango del Capi. Para mí, ustedes dos son una cosa bárbara a nivel de lo que es la locución en nuestro país y que ha marcado tendencia. Se han dado el lujo de crear emisoras en el AM, en el FM, de ser voces comerciales para lugares importantes, en tu caso Disney, sé que para Disney Latinoamérica lo fuiste, sí. Voz inicial de la Mega de los 40, sí, estuviste, mejor dicho, Federico ha hecho un recorrido bastante interesante y aparte de eso, un amante total de las artes musicales y ha impulsado varias bandas, Federico. Entre una de ellas tuvimos aquí como invitado a John Abadía y a la banda Cash, y las referencias, imagínate, cuéntanos tú de toda esa historia musical, pero desde el punto de vista de Federico cuando estuvo debajo de una cabina de radio, de una consola tomando tetero, aprendiendo, porque eso es hace mucho rato, 30 años ejerciendo la profesión de la radio. Pues fíjate, tanto de la música, es que ni siquiera sé mucho de música, ¿no? La verdad. Lo que hago es, digo yo, siempre lo que hago es medio presentar canciones, pero pues eso es más que una afición, es lo que hago. Me gusta mucho combinar, digamos, lo que es la comunicación, matizarlo con música y presentar las canciones. Pero decía Diana ahora algo muy interesante que nos tiene que servir, digamos, para todos quienes estamos frente a un micrófono, que la sensación de hacer soñar debe ser una esencia básica de la comunicación, porque de eso se trata básicamente la radio, aunque ya hayan cambiado las formas de hacerla, pero la radio es eso, comunicar sensaciones y sueños. Y entonces, para mí siempre ha sido, digamos que un caballito de batalla abrir puertas, ¿no? Hacer que la gente tenga acceso sobre todo a estos medios, porque para un artista como tal, un cantante, es muy difícil hacer su música, grabar, trabajar mucho, prepararse, lo que le cuesta además económicamente esto, y luego irse a abrir espacios en los medios ha sido muy complicado. Y yo desde hace muchos años, empecé en 1989 con hacer radio profesional,
desde todo eso empecé, y ya cuando empecé unos años después a dirigir emisoras, la esencia era abrir puertas. Digamos, la gente, y sea cual sea el artista, que cante lo que cante, sea rockero, en ese tiempo, pues música popular, aunque nunca he manejado música popular, pero abrirles espacios para que la gente los conociera. Entonces eso es como digamos que es como un apostolado que tengo, y no lo digo para vanagloriarme, ni más faltaba, pero sí para decir, mire, uno está en un medio para servir, básicamente, para ayudar. Y sea quien sea, hay que abrirle los espacios, las puertas y hacerlos sentir como artistas son. Entonces, por eso creo que siempre ha habido ese recuerdo, afortunadamente, de los artistas de acá y los artistas nacionales e internacionales, para que un bonito recuerdo de saber que se les impulsó y que hubo alguien que les dio siempre y siempre les abre puertas. Entonces, básicamente es como, en resumen, un poco lo que tiene que ver con música, que repito, no sé, que me gustan algunas canciones, a lo mejor me sé 2 o 3, medio toqué la flauta alguna vez, medio, pero y ahí para lo que hago es admirarlos y presentarles las canciones, básicamente es eso. Federico, en este momento, pues, cuando justamente usted ingresó a la radio como tal, pues de una vez de inmediato marcó una diferencia y eso lo notamos nosotros porque cuando usted se expresa, pues su voz transmite ciertas sensaciones. Entonces, como lo decía Diana ahorita y usted mismo, precisamente esa es la idea, no transmitir sensaciones. Yendo hacia los orígenes, ¿cómo usted entró en este medio? ¿Cuándo se dio cuenta que como que esto era lo suyo y que de alguna manera usted podría transmitir esas sensaciones de una manera diferente al resto de la gente? Porque efectivamente es más que notoria la diferencia entre su voz y la voz promedio, ¿no? Eh, pero fíjate que ni siquiera el tema de Eduardo era de la voz del principio. Era muy niño aún, cuando ya eh, jugaba con radios, o sea, me gustaba estar Qué escuchando bien. radio, sobre todo Sí. escuchar mucha radio, ¿no? Y los regalos para mí, siendo muy pequeñito, digo, 7 años, 8 años, los mejores regalos eran que me dieran un radio. Entonces escuchaba, sobre todo AM, pues, noticias y esto. Y después, en un sitio que tenía en mi habitación, armé una especie de, sin conocer nada de radio, ninguna emisora, ¿no? Armé una especie de cabina de locución y tenía un micrófono que ya estaba descompuesto de un equipo de sonido que teníamos en casa. Y lo puse una piaña, era un gancho, ¿no? Entonces lo puse ahí y en las tardes después del colegio imaginaba haciendo programas de radio, imaginaba haciendo magazines, leyendo y cosas de estas, ¿no? Digamos que ese fue así, pero lo imaginaba, o sea, era casi que ya me programé desde siempre para lo que iba a venir después. Ya en el colegio, además, ya con el tema de la voz, porque les cuento que hasta, creo que tenía yo 14 años, cuando respondía al teléfono, cuando eso, para quienes no saben, existían teléfonos que se conectaban a un cable y a la pared, ¿no? O sea, los fijos, teléfonos fijos. Sí. Eso existía antes. El mismo que tenía el candadito para que no todos llamaran. El mismo, ese era el filtro. Entonces, fíjense que cuando contestaba yo el teléfono, me confundían con mi madre, con mi mamá, y a mí eso me daba como rabia. Teníamos un timbre de voz, seguramente el mío muy, muy delgadito aún. Ya fui cambiando, pero no con la idea de tener una voz, digamos, que tengo ahora, ¿no? Pero ya se fue ajustando el tono y ya en el colegio empezaba a hacer locuciones, empezaba a presentar eventos en el colegio. Bueno, ya cuando ya llegó el momento de querer ir a estudiar comunicación social y periodismo, que era lo que quería hacer realmente, en la universidad, iba para Cali y me tocó prestar servicio militar. Y fíjense que fue precisamente prestando servicio militar donde tuve la primera incursión con una radio en el ejército, en Pailitas, en el sur del Cesar. Y ahí ya empecé a hacer locución y producción y todas estas cosas con la dinámica del ejército en ese entonces, porque eran emisoras de carácter más de comunidad, de apoyo, servicios de apoyo para la gente. Y además, pues muy precarias, ¿no? Técnicamente. Un mensaje, Unas Federico, emisoras, Federico, señora. un mensaje que
recuerde que haya dado el soldado Morris al aire? Uy, muchos, pero es que tengo muchas anécdotas, nos demoraríamos. Háganos, denos, no importa. No, pero denos fíjense, una de esas anécdotas, de un mensaje de esos que le haya tocado dar al soldado Morris. No, fíjense que, por ejemplo, como era una zona complicada, complicada por el tema de seguridad allí, guerrillas, y estoy hablando de los años 80, finales de los 80, pues estaba el tema muy complejo. Y me llegaban mensajes, bueno, algunos de la gente que quería que los saludaran, pero me llegaban otros muy fuertes. Eso, bueno, ya hubo otra condición distinta y me tocó salir por cuestión de orden público de esa zona. Pero precisamente era muy peligroso porque uno enviaba mensajes y a lo mejor no sabía quién era el que estaba recibiendo una zona de alto riesgo y mensajes no muy agradables para mí, o sea, temas como te vamos a cortar la lengua, te vamos a... Es una situación compleja. Pero eso ya después saliendo, cuando ya salí de esa zona, me tocó ir a Tibú Norte de Santander, a otra emisora del ejército, pero ya era un ambiente menos complejo. Entonces lo que yo hacía era a las 10 de la noche más o menos, estaban ya todos los soldados acostados y tenía yo un programa en las noches como medio romántico, ¿no? Entonces recuerdo, yo ponía mucho una canción que se llama Desde la Trinchera, de Flans. Entonces les ponía yo eso y salía yo a verlos, salía de la emisora y me iba a los camarotes, pues, a mirarlos y me sobraban, eran madrazos, o sea, madrazos eran madrazos. Morris, usted es un tal y tal y tal, ¿cómo nos pone esa canción? Nos tiene llorando. Entonces nos ponía, claro, porque además es una situación, uno soldado, él tenía 19 años, y, en fin, es una cosa tremenda. Entonces, pero más o menos tipo de anécdotas de ese porte. Y porque pudiendo poner otra canción, Federico escogía justo esa. No, pues fíjense que era porque esa como que, perdónenme que es que se me está agotando la batería, esa como que identificaba mucho. Querido Federico, no cambia, Dios mío, tan inquieto como siempre. No, ya, es que estaba conectando, que me quedo sin batería. No, era porque esa canción identificaba mucho, y desde la trinchera yo te escribo, y entonces todos enamorados. En fin, era básicamente como eso. Recuerdo esa época del ejército, ¿no? Con las emisoras. ¿Y tiene algún recuerdo físico del ejército, Federico, que hayas guardado una pañoleta, una gorrita? Porque sí, creo que el uniforme de esa época es diferente al que hoy usan los muchachos, ¿no? Claro, el camuflado es distinto, pero no, es que creo que tengo una gorra. Tengo la gorra, pero eso aquí entrenamos porque eso no lo podía ni sacar, ¿no? Eso era elemento de uso exclusivo. Una gorra y creo que tenía por ahí un arnés. Por ahí anda un arnés, pero no pues mayor cosa. Eso es básicamente lo que me quedó. ¿Y del ejército pasó a qué emisora, Fede? Bueno, entonces ya llegué hice algo de producción radial en Bucaramanga y llegué aquí a buscar trabajo. En ese tiempo todavía existía el tema de licencias, de la licencia de locución, entonces no cualquiera podía llegar a un micrófono. Empecé a buscar oportunidades y en una de esas me dieron la oportunidad en la Costa Super Estéreo, que era la 90.7, posteriormente pasó a ser Caracol. Pero me tocó empezar casi de abajo como cobrador. Entonces fui a hacer un reemplazo porque justamente ese día que iba a tener la entrevista con los dueños de las emisoras, que era Radio Ciudad Milagro y Acosta Super Estéreo, y Robles Estéreo eran dueños también de esa emisora. Cuando fui a la entrevista, justo el cobrador de la emisora de Acosta Super Estéreo había tenido un accidente. Lo había atropellado un bus, algo trágico. Entonces me dio el dueño, me dijo, mire, lo que tenemos ya es esto para que reemplace al cobrador que tuvo un accidente, entonces puede arrancar mañana. Yo en medio del sinsabor, porque uno lo que quiere es ir a un micrófono,
pues dije, claro, les acepté y le dije, bueno, por aquí vamos a empezar, ¿no? A arrancar por ahí. Resulta que al otro día a las 8 de la mañana llegué yo a la emisora y vi a todas las secretarias y todo el mundo llorando y resulta que el muchacho se había muerto, ¿no? En el accidente. Uy. Me tocó reemplazar, pues imagínate, llegar en esa situación muy difícil. Pero empecé a hacer las vueltas de la emisora y a llevar facturas, reclamar cheques, estar en bancos y ya fui abriéndome campo porque la emisora no era en ese entonces las FMs acá, no tenía locuciones permanentes, era simplemente un control y en ciertos programas muy específicos se hacía locución en directo, el resto era locución, era programas grabados. Daniel Alfonso Benítez, un gran periodista, un locutor extraordinario, pero mucho mejor persona, era el gerente y me empezó a abrir espacios porque recordemos que no tenía licencia, entonces era un riesgo ponerme a hablar. Y sin embargo empecé a tener algunos espacios, me dio algún espacio para grabar un programa que se llamaba, creo que era el especial de especiales de los domingos al mediodía. Roberto Jairo Botero, otra de las voces emblemáticas aquí en el Quindío, era el director artístico de esa emisora y me dejaba participar en un programa que se llamaba el Top 20, y entonces yo grababa, llevaba una revista de elenco, ese era nuestro internet en ese entonces, los jueves El Tiempo, recuerdo que se grababa los jueves, el programa salía los sábados, y los jueves él grababa, y yo llevaba, y en el diario El Tiempo salía una de la revista que se llamaba Elenco, ahí era todos los chismes de la farándula, y yo empecé a hacer los chismes de la farándula, o sea, él decía, Federico Moritz Alzate, el alemán, ahora con los chismes de la farándula, y yo empezaba a leer lo de la revista. Eso fue como el inicio, en el año ya 89, en el año 90. Fíjense que presentamos precisamente, fue la última generación que presentó el examen de locución, y justo yo alcanzamos a pasar, yo pasé, creo que como con 79 puntos sobre 100, era un examen muy difícil, porque era gente del Ministerio de Educación, era gente del Ministerio de Comunicaciones y lanzaban preguntas y de cultura general muy difíciles, de escritura, bueno, finalmente pasamos, pero nunca nos dieron la licencia porque precisamente el siguiente año fue el tema de Constitución de 1991, y donde se declaró el tema de medios de comunicación, periodistas y esto, dejaron de percibirlo como una profesión y se volvió una labor. Y al convertirse en labor, entonces no exigía licencias, o sea que esa plática se perdió pues de la licencia, eso no me volvió a aparecer. Entonces, ya ahí pasé a Radio Ciudad Milagro, ya en propiedad como locutor, a hacer turnos en Radio Ciudad Milagro. Y ya justo estaba ahí cuando, fíjense, la 90.7 que les hablé ahora, que era Costa Super Estéreo, esa frecuencia se la vendieron a Caracol. Yo había estado en el estadio haciendo una voz comercial precisamente por esos días para Caracol, para un partido Quindío América, creo que era, y ahí conocí al gerente de Caracol, entonces ahí ya me conecté. Recuerdo me dijeron, mire, vaya, pase la cuenta de cobro por su trabajo a la Secretaría de Caracol, y yo lo que le dije, no, permítame, yo hablo con el gerente un momentito. Y me metí a la oficina del gerente y le dije, mire, yo soy Federico Moritz, yo quiero hacer esto, me interesaría esto, téngame en cuenta. Sí, me llamaron para unas pruebas y terminé siendo el director de Caracol Estéreo desde ese momento. O sea, terminé ya, se montó la emisora 90.7, ya la infraestructura era otra cosa, ya la mentalidad mía estaba muy puesta en tener locutores, controles, o sea, que los locutores empezaran a sentir la consola y a tener locución en vivo y en directo, cosa que no se hacía en las emisoras en Armenia, en las FMs. Por ahí me llovieron una cantidad de críticas, la competencia, que era RCN Stereo, me daban con todo, palo porque sí, palo porque no, que claro, nosotros llegamos, así suene un poco pedante el tema, pero a arrasar, porque esa emisora fue durante muchos años la número uno. Y entonces a hacer concursos, a estar con los oyentes, a sacar la emisora a la calle, en fin. Finalmente la competencia le tocó doblegarse y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Ya poner sus locutores a hablar permanentemente. Eso fue, digamos, el primer cambio estructural en las FMs. Estoy hablando del Quindío en Armenia, pues porque
aún estábamos un poco quedados con ese tema. Eso fue el inicio. Federico, ¿qué hicieron en ese primer remoto? Bueno, le explicamos a nuestros teleoyentes, los remotos es cuando se desplaza todo el staff de la emisora o algunas personas del staff de la emisora a la calle y desde esa área se transmite un en vivo que regularmente uno haría en cabina, se hace desde la calle. En ese primer remoto, ¿qué hicieron, Federico? Yo no recuerdo mucho, a ver, pero es que digamos, habían diferentes fórmulas del remoto. Había un remoto comercial, que era el que normalmente le daba pues plata a la emisora y las ejecutivas les gustaba mucho porque iba uno a, creo que era un almacén, claro. Era un almacén de Gine, me parece. Y claro, entonces decían que querían los locutores ahí, entonces uno desde allá hacía, creo que era básicamente como comercial el tema. Ya otro tipo de remotos era pues básicamente con programas. Un programa que fue muy exitoso en su tiempo se llamó El Mundo de la Música, que era los sábados, 3 horas presentando los éxitos, pero además haciendo concursos, entrevistas, y lo desplazábamos a algún centro comercial con algunos grupos. Recuerdo un grupo de Cali que trajimos y el premio era que el grupo estuviera en la casa de una oyente almorzando y en fin, eso era una radio muy bien hecha y esos remotos se disfrutaban muchísimo, pero además daba la sensación de que la gente estuviera cerca y a la gente le gustaba mucho ver a sus estrellas de radio que no se veían, o sea, nunca se conocían. Entonces era muy, muy motivante y la gente obviamente se motivaba mucho al verlo a uno ahí. Ahora pues es otra dinámica distinta a las comunicaciones, pero en ese tiempo el locutor era como algo sagrado, ¿no? Entonces la gente se lo imaginaba y muchas veces era mejor uno ni asomarse porque se les bajaba las ganas de verlo a uno. Entonces mejor era estar uno medio escondido. Y esa era la magia de la radio, esos años 80s, 90s. De hecho, por ejemplo, les confieso, yo no hago, para explicarle un poco a la gente qué es un perifoneo es un carro con un equipo parlante arriba haciendo publicidad. Y yo nunca he prestado mi voz para eso, no porque, digamos, porque sea malo hacerlo, porque no sea profesional, sino porque yo recuerdo siempre muy niño, escuchaba, por ejemplo, las voces, aquí existía un Henry Pineda, por ejemplo, recuerdo que era uno de los locutores famosos acá, Henry Pineda Rodríguez, ya murió. Y yo recuerdo que estaba muy niño y veía un carro, un descartachaladito, esos carritos viejitos con esos equipos, y escuchaba a Henry Pineda haciendo alguna cuña en el carro. Y yo veía al señor que conducía el carrito viejito, acabado, y yo pensé que ese era Henry Pineda. Entonces lo imaginaba siempre así, ¿no es cierto? Bueno, nada que ver. Yo dije, no, mi voz va a estar metida en un perifoneo. Eso es como digamos, una anécdota que tengo yo de esos, del por qué no hago perifoneos, que muchas veces me preguntan y yo, pues, no, y eso lo pagan y lo pagan muy bien. Entonces, magia y toda esa radio también que les contaba que era una radio distinta en esos 90s y el locutor tenía esa fantasía, o quien quisiera escuchar a un locutor y verlo, pues casi siempre se quedaban desmoralizadas ellas, porque entonces era mejor que no lo vieran a uno. Mentira, Federico es un hombre que mide casi 2 metros, a él hay que abrirle una puerta adicional a la que ya exista. Es un hombre de ojos claros y rubios, no sé, no entiendo por qué en cámara no se te ven los ojos así como tú los tienes, unos ojos muy bonitos, Federico, entonces no diga cosas que no son, porque yo recuerdo la romería de los colegios, de las universidades, él está siendo modesto hoy. Conquistas, Fede, historias que te hayas dejado la radio de conquistas, que tú digas, yo sé que los caballeros no tienen memoria, ajá, pero que tú digas, esta la puedo contar porque no afecta a nadie. Se fue el sonido, ¿cierto? No, es que no. La radio da para muchas anécdotas. Y es un imán, ¿no? Es un imán. Independientemente sea quien sea el que esté detrás del micrófono,
Esto es como, dicen que los uniformes para las mujeres, por ejemplo, eso llaman, ¿no? El ejército y eso. Pero es muchas, digamos, podría no contar cosas particulares porque no todavía ni recuerdo, pero podría contar, por ejemplo, a propósito de una anécdota que tuve en un colegio que se llamaba el Colegio Oficial de Señoritas en Armenia. Quienes conocen Armenia es el Parque Sucre, pues quedaba allí después del terremoto, ya no, el colegio ya desapareció de esa zona. Y entonces estábamos promocionando un concierto de Chayanne que se iba a presentar en Pereira. Y entonces tenía yo un programa muy famoso que se llamaba, bueno, una franja en la emisora desde las 7 de la noche que se llamaba Mensajes de Corazón a Corazón. La noche, bueno, cosas así eran. Y lo que hacía la gente era enviar mensajes a través de cartas o el teléfono, y el teléfono no dejaba de sonar nunca, y siempre había que tener un asistente que anotara: de Edward para Diana, te seguiré queriendo toda la vida si no me pongas cuidado. Entonces eran los mensajes que mandaban más. No, aquí en este caso es como al revés, ¿cierto, jefe? Bueno, de Diana para Edward, tuya por siempre, o tuya. Epa. Uy, no, tampoco hasta allá, ¿Cómo les parece? Federico, por Dios. Entonces, claro, el programa era muy escuchado, y ahí se unían muchas parejas y enviaban muchos mensajes inclusive para uno como locutor. Y no cualquier mujer realmente estando al lado de uno se aguantaba esas, pues eso, era muy complejo. Y entonces fuimos al colegio oficial una tarde a presentar, a ofrecer, a llevar unos discos, a regalar y a promocionar el concierto. Y finalmente ya, bueno, además que yo iba como con la idea de ir a 1 o 2 salones nomás. Cuando llegué, mentiras, estaba todo el colegio afuera en el patio, todo. Entonces, y tenía yo tremenda cabina de sonido, pues, para hablar y tal, la presentación, ¿no? Eso fue cual Chayanne, yo. Y entonces llegué, bueno, ya hablé y les dije a todas las niñas, les dije, en un momento vamos a pasar, cuando regresen al salón, vamos a pasar por cada salón a recoger mensajes de corazón a corazón que quieran enviar. Claro. Yo ya terminé, recuerdo que ya dejé el micrófono acá. Cuando menos pensé, ya me tenían en la mitad del patio, pero en la mitad del patio. Yo no sé a qué horas me arrastraron. Yo recuerdo que tenía además el cabello largo en ese tiempo, crespo. Y entonces, bueno, se podrán imaginar lo que pasó. Eso casi no logran separar a todas esas niñas. Lo cuento como anécdota, no es que me esté vanagloriando de eso. Yo me sentí Chayanne por primera vez en la vida, alguien me admiraba. Se demoraron por ahí media hora para poder, entre campanadas y empanadas, para que por favor las niñas otra vez se fueran a su salón. Eso es una anécdota que recuerdo mucho en el colegio oficial. ¿Y se cortó el cabello después de eso, Federico, porque lo mencionaron, o qué le pasó? Que hoy día ese corte tan serio. Después yo siempre tenía el cabello como largo hasta que fui a prestar servicio. Lo volví a dejar crecer un poco y yo no sé, yo creo que fue que conseguí una novia en Medellín, y viajaba más o menos cada 15 días, viajaba yo a Medellín, y ella era mayor que yo, ¿no? Y entonces ya la veía como muy seria, y yo como toda, y eso que estoy hablando, tenía yo 22 años, 23 años. Y dije no, y la familia muy conservadora y tal, entonces decidí cortarlo. Eso fue sin mucho dolor. Federico, por tiempo vamos a ir a una pequeña pausa, pero voy a hacerle una pregunta antes de. ¿Qué cree usted que ha sido lo que de alguna manera para su profesión ha marcado la diferencia en aquel tiempo en el que usted nos cuenta que justamente iba incursionando y que, por así decirlo, todo era muy, muy bonito, a cómo se maneja la radio hoy en día? Debe haber una gran diferencia y me imagino yo que debe haber algo bonito, algo feo y pues algo que de alguna manera marque como tal, no solo para quien aplica la profesión, sino también para quien hace parte y participa de lo que escucha, ¿no? Pero Fíjate, entonces vamos primero a una a la pequeña pausa, okay. pausa y Claro que ya sí. continuamos.